susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos de la averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va la amenaza. Ecos de la averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Buenas noches, queridos amigos, queridos acólitos del Averno, y bienvenidos a esta nueva entrega del podcast. Además, hoy se presenta con misterios indescifrables. Imaginad esto: salís de casa, digamos que un día cualquiera, un martes cualquiera, por ejemplo, lleváis vuestro teléfono, vuestras gafas y seguís vuestra rutina, pero esta vez no volvéis. Y no dejáis ningún rastro, ni sangre, ni lucha. Solo queda el vacío más absoluto. Y ahora, queridos amigos, multiplicad eso por 11. Porque 11 mentes brillantes, 11 personas con acceso a secretos nucleares, aeroespaciales, fusión fría, materiales que desafían la física conocida. Y es que entre 2023 y febrero de 2026... estos 11 científicos están desaparecidos o muertos sin ningún tipo de explicación. Esta noche, aquí en Ecos del Averno, entramos en ese laberinto. ¿Son quizás asesinatos selectivos? ¿Agentes extranjeros silenciando avances? ¿O algo que no pertenece a este mundo? ¿Portales que se abren en montañas solitarias o entidades que reclaman a quienes miran demasiado lejos? También vamos a hablar de un poltergeist, muy poco conocido, pero que tiene sucesos realmente aterradores, que se produjo en un pequeño pueblo de Cáceres. Un pueblo hasta entonces tranquilo, llamado Logrosán. Pues ya sabéis, queridos acólitos del Averno, no os lo podéis perder. Así es que poneros cómodos, apagad esas luces, ajustaros bien los auriculares y disfrutad conmigo de esta noche de inmersión hacia el misterio. Sin más dilación, arrancamos Ecos del Averno. Bienvenidos. Pero antes vamos a conocer un lugar especial, porque queridos acólitos del Averno, imaginaros un lugar donde se construyen sondas que viajan a Marte, pero también se manejan secretos que nunca verán la luz del día. Ese lugar, por supuesto, es real y existe. Se llama Jet Propulsion Laboratory. Está en Pasadena, California, y está gestionado por Caltech para la NASA.
pero con raíces, ramificaciones que llegan directamente hasta el mismísimo Pentágono. Esta noche, en Ecos del Averno, vamos a abrir ciertos archivos, porque cuando científicos de JPL desaparecen o mueren en extrañas circunstancias, uno, pues la verdad es que no puede evitar mirar hacia las sombras clasificadas, porque ¿de verdad creéis que es coincidencia? ¿O más bien pensáis que alguien está silenciando lo que se cocina en laboratorios que no aparecen en los tours públicos? El JPL no nació como un centro de exploración pacífica. Surgió hace ya mucho, en los años 30, como un laboratorio de cohetes experimentales de Caltech. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y la Guerra Fría, trabajó directamente para el ejército de Estados Unidos. Entre otras cosas, desarrolló misiles balísticos como el MGM-5 Corporal y el MGM-29 Sergeant, los primeros misiles balísticos tácticos estadounidenses. En 1956 y 1957, antes incluso de que existiera la NASA, JPL ejecutó un proyecto clasificado para probar tecnología de reentrada de cabezas nucleares. Usaron cohetes Júpiter C modificados para demostrar que las ojivas podrían sobrevivir al regreso del espacio sin quemarse. Fue un éxito total y secreto. Cuando la NASA se creó en 1958, JPL pasó a ser su centro de exploración robótica, pero nunca cortó del todo los lazos militares. Según documentos históricos y el propio sitio de JPL, el laboratorio recibe financiación y contratos, entre otros, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de DARPA, de NOAA, de la USGS y en menor medida, pero no deja de ser muy significativo, proyectos conjuntos con agencias de inteligencia. Hoy, ciertas posiciones en JPL requieren TS o SCI, o sea, Top Secret o Sensitive Compartment Information. Evidentemente no es algo para todos, pero sí para ingenieros y científicos que trabajan, entre otras materias, en propulsión avanzada, materiales resistentes al calor y a la radiación, sensores y comunicaciones para misiones profundas y tecnologías de doble uso, civil y militar. JPL además colabora abiertamente con el Departamento de Defensa. Desarrolló además herramientas como Finder, que fue creada para el Departamento de Seguridad Nacional, un radar de microondas que detecta signos de vida entre escombros tras atentados o desastres. Tecnología que, por supuesto, también tiene aplicaciones militares claras. Además, el laboratorio participa en programas donde la línea entre NASA y Pentágono se difumina. Podríamos hablar de investigaciones en materiales exóticos y distintas aleaciones para cohetes que también sirven en sistema de armas. También sensores para detección de objetos en el espacio profundo, que pueden rastrear también satélites enemigos o anomalías no identificadas. Proyectos de autonomía e inteligencia artificial para vehículos espaciales en colaboración con DARPA, como por ejemplo el programa Razer. Y aquí viene, yo diría que es lo que nos puede erizar un poco la piel. Muchos de estos contratos permiten el manejo de información clasificada. Los empleados, por supuesto, tienen que firmar acuerdos de confidencialidad estrictos. Y si hablas, evidentemente, hay consecuencias. Ahora conectemos los puntos con los casos que vamos a ver más adelante. Mónica Jacinto Reza, directora del Grupo de Procesamiento de Materiales en JPL, es una experta en aleaciones resistentes al calor para cohetes y con vínculos documentados a Wright-Patterson Air Force Base. Sí, la misma de Roswell. Desapareció en un sendero transitado del Bosque Nacional Ángeles. No hay ningún rastro. Michael David Higgs
y Frank Maywald, también de JPL, con trabajos en asteroides, cometas y radiometría de microondas, también murieron con causas que nunca se revelaron plenamente. Hay mucho misterio en torno a ellas. ¿Es, queridos acólitos del Averno, esto una macabra casualidad? Sí que el Congreso, en su comité de supervisión, y el FBI están investigando posibles conexiones con programas clasificados de propulsión avanzada, materiales exóticos y, sí, ¿por qué no decirlo?, incluso tecnologías inversas de origen desconocido. Cuando un científico con acceso a ATS o SCI desaparece, no es solo una persona. Es posible que se lleve con él secretos que valen miles de millones o que amenazan narrativas oficiales. Todo esto comenzó en julio del año 2023. Michael David Higgs, investigador del Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena, que era además especialista en cometas y asteroides, tenía 59 años y de repente murió. Su familia no reveló la causa. Su obituario pedía donaciones a Alcohólicos Anónimos. Poco más se sabe. Un año después, el 4 de julio del 2024, Frank Maywald, otro principal investigador del JPL, con 61 años, murió en Los Ángeles. La causa nunca fue divulgada públicamente. Y vamos a junio del 2025. Podríamos decir que este punto, este verano, es en el que todo parece acelerarse. El 22 de junio, Mónica Jacinto Reza, una mujer de 60 años, como hemos dicho antes, directora del Grupo de Procesamiento de Materiales del JPL, además ingeniera aeroespacial, experta en aleaciones resistentes al calor para cohetes, salió de senderismo con una amiga en el Bosque Nacional Ángeles, cerca del Mount Waterman, un sendero transitado. A las 9:10 de la mañana desapareció. Su amiga miró hacia atrás un segundo. Cuando se giró, Mónica ya no estaba. No había rastro ninguno de ella, ni su teléfono, ni su mochila, ni ninguna señal. Y a día de hoy sigue desaparecida. Pero ahí no acaba la cosa, amigos. Tenemos un caso como el de Anthony Chávez, un hombre de 78 años, es empleado del laboratorio nuclear. Él desapareció el 8 de mayo del 2025 mientras caminaba. Dejó absolutamente todo atrás sin dejar ningún tipo de rastro. Pero volvamos al verano. El 26 de junio, Melissa Cassias, con 53 años, esta mujer era asistente administrativa en Los Álamos. Salió a caminar sola por la carretera estatal 518 cerca de Talpa. Dejó su almuerzo preparado para su hija, teléfono reseteado de fábrica y nunca regresó. Nos vamos unos meses más adelante, viajamos hasta agosto de ese mismo año, 2025, y tenemos también el caso de Steven García, un hombre de 48 años, custodio con alto secreto en una instalación de seguridad nuclear en Albuquerque. Salió de casa a pie, solo con una pistola. Dejó teléfono, cartera, llaves y coche, desaparecidos sin dejar ningún rastro. Vamos a avanzar en el tiempo y nos vamos a ir ya hasta diciembre de ese mismo año. Aquí tenemos a Nuno F.G. Loureiro, con 47 años. Él era el director del Centro de Ciencia de Plasma y Fusión del MIT, un físico portugués de renombre mundial en fusión nuclear. Fue asesinado a tiros en su casa cerca de Boston. El mismo día, el tirador abrió fuego en el campus de Brown University, matando a 2 estudiantes. Caso cerrado oficialmente. ¿Fueron esos estudiantes daños colaterales para una coartada? Vamos ya a 2026, concretamente al mes de febrero. Aquí tenemos a Carl Grillmeier, 67 años, astrofísico de Caltech,
colaborador de la NASA en búsqueda de exoplanetas y agua en otros mundos. Mismo modus operandi. Asesinado a tiros en el porche de su casa en Antelope Valley. Detuvieron a un sospechoso, pero claro, ante tanta casualidad las teorías ya volaban. Un poco más adelante en el tiempo, el 27 de febrero de 2026, aparece el caso que podríamos decir que prendió la mecha. William Neil McCasland, un mayor general retirado de la Fuerza Aérea, excomandante de la base Wright-Patterson, sí, la misma de Roswell como hemos dicho antes, salió de su casa en Albuquerque dejando teléfono, gafas, dispositivos y se sospecha que llevaba su revólver calibre 38, pero jamás regresó. Otra desaparición total sin dejar ningún tipo de rastro. Un par de meses después, en abril del 2026, el Congreso de Estados Unidos, a través del Comité de Supervisión de la Cámara, exige respuestas al FBI, al Departamento de Defensa, Energía y a la NASA. El presidente Donald Trump menciona el caso públicamente también. El FBI anuncia una revisión holística para buscar conexiones. Porque, queridos acólitos del Averno, ¿es realmente una coincidencia? Son 11 personas de renombre, de laboratorios clave, JPL, Los Álamos, el MIT y Caltech. Temas comunes: propulsión avanzada, materiales exóticos, fusión, espacio profundo. Algunos, o la mayoría de ellos, con vínculos a programas altamente clasificados. Testimonios familiares recogidos en reportajes hablan de confusión y dolor. No eran suicidas, no tenían enemigos, tenían planes de futuro. Mientras tanto, en Internet, como suele pasar en estos casos, las teorías explotan. Hablan de todo: asesinatos por saber demasiado sobre tecnología inversa de ovnis, portales dimensionales que se abren en zonas de alta energía, como montañas o laboratorios, entidades que reclutan o eliminan mentes brillantes, o incluso agentes chinos o rusos silenciando avances estadounidenses. ¿Qué creéis vosotros? ¿Y si no es humano? ¿Y si algunos simplemente atravesaron? Mónica Reza, por ejemplo, desaparece, como hemos dicho, en un bosque de Los Ángeles en plena mañana. McCasland camina hacia el desierto. ¿Casualidad o algo peor? Y es que esto es muy duro. Imaginad ser la familia, recibir esa llamada que nadie quiere, buscar en montañas, lagos, carreteras y solo encontrar el más absoluto silencio. Un familiar de uno de los desaparecidos, en declaraciones recogidas por los medios, comentó que no tenía ningún sentido. Otra mujer que su marido era un hombre de rutina. Pregúntate qué pasaría si mañana sales a caminar y es ese algo el que te elige a ti. 11 mentes brillantes, desaparecidas o silenciadas. Laboratorios que guardan secretos. Pero, queridos acólitos del Averno, ¿y si el terror no viene solo de las estrellas ni de conspiraciones gubernamentales? ¿Y si entra por la puerta de tu casa, en un pueblo tranquilo de Extremadura, y ataca a una familia normal, como puede ser la tuya? Vamos a ir a la segunda parte del podcast y vamos a trasladarnos a Logrosán. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Estamos en Logrosán, Cáceres, un pequeño pueblo extremeño de calles empedradas y gente de campo. Un sitio tranquilo.
En la calle Teatro vivía desde hacía bastante poquito tiempo la familia San Román. Estaba compuesta por María San Román, de 80 años, una mujer viuda, su hijo Ulpiano, de 49, y su nieto Andrés, de tan solo 13 años. Nada, absolutamente nada, queridos amigos, hacía presagiar el infierno que estaba a punto de desatarse. Era un domingo por la tarde, en fecha 2 de octubre del año 1982. María estaba sola en casa. De repente, un estruendo brutal. Las cortinas de una habitación se habían desplomado al suelo. Las recolocó y volvieron a caer con más fuerza. Y fue entonces cuando también todos los cuadros de la estancia se soltaron al mismo tiempo, como si una mano invisible los hubiera empujado. El pánico de repente se apoderó totalmente de la anciana. Poco después llegó Andrés. La anciana, aterrorizada, lo mandó al bar a buscar a Ulpiano. Cuando el hijo entró, los fenómenos siguieron y no cesaron. Semanas después, un albañil hacía reformas. A plena luz del día, un saco de yeso empezó a arder solo. Lo apagó y entonces oyó golpes. Su paleta se deslizaba sola por la mesa. La colocó en el centro, pero minutos después cayó al suelo. Finalmente salió corriendo y nunca volvió. Don Ebaldo, el abogado del pueblo, un hombre escéptico total, entró a comprobarlo. Vio como una sandía salía disparada del plato y se estrellaba contra el suelo. Salió pálido, sin palabras. La casa se convirtió muy pronto en un espectáculo. Periodistas, curiosos y un equipo de parapsicólogos que certificó que los fenómenos que se estaban viviendo dentro de ella eran totalmente reales. Jarras y botellas volaban por la cocina, tomates explotaban contra las paredes, jamones enteros se incendiaban por combustión espontánea. Y lo peor de todo, queridos amigos, sombras siniestras recorrían las paredes, deslizándose como si observaran a la familia. Esta familia, evidentemente aterrada por todo lo que estaba aconteciendo, buscaba con ansias una explicación. Notaron algo escalofriante. Dos objetos nunca se movían. Uno de ellos era el retrato del difunto marido de María, el señor José Sánchez, y también una imagen de la Virgen de Guadalupe. María recordó que José había mencionado una promesa a la Virgen que nunca cumplió. Viajaron a Guadalupe, encargaron una misa, pero los fenómenos continuaron. Los investigadores apuntaron entonces hacia el joven Andrés. Muchos objetos caían siempre cerca de sus pies. Nunca le golpeaban a él ni a otros. La teoría del poltergeist recurrente cobró fuerza. Nunca se demostró, pero ocurrió algo que es bastante llamativo. Cuando Andrés se mudó con sus padres al cortijo donde trabajaban, todo cesó. La casa volvió a la calma. Imaginad vosotros mismos la experiencia, que volvéis a casa después del trabajo y que vuestra propia vivienda os ataca, que las paredes os miren, que algo tire de las sábanas mientras dormís. Y todo esto que contamos, queridos acólitos del Averno, no pasó en ninguna película, no es ningún cuento, no es ninguna leyenda. Todo esto pasó realmente en Logrosán, en 1982. Y los testigos, como los albañiles, el abogado, vecinos, parapsicólogos, lo contaron y reflejaron así durante décadas. ¿Y si sigue ahí? ¿O y si en tu pueblo, en tu calle,
hay una casa que espera. Ahora os toca a vosotros, queridos acólitos del Averno. ¿Habéis visto alguna vez algo que se mueva solo en vuestra casa? ¿Conocéis algún caso similar en vuestra zona? Enviad vuestro email con vuestra experiencia a testimonios@ecosdelaverno.com. Todas las que recibamos las leeremos en un próximo episodio con anonimato total si así lo preferís. Y así, queridos acólitos del Averno, llegamos al final del podcast de hoy. 2 misterios que perduran en el tiempo. Uno realmente que incita a la duda, a la conspiración. Científicos muy influyentes que trabajan en agencias similares, con acceso y conocimientos altamente restringidos, que desaparecen o son asesinados en un espacio muy corto de tiempo. ¿Casualidad o asesinato premeditado? ¿Desapariciones o secuestros para silenciar? Y por otro lado, tenemos este poltergeist tan llamativo pero tan poco conocido de nuestro propio país, en Logrosán, Cáceres. Un misterio que a muchos, tras lo sucedido, achacan a la psique del propio nieto. ¿Es realmente una molestia que el nieto causaba en la entidad que habitaba en la casa y por eso desapareció cuando el nieto se fue? ¿O creéis que realmente él mismo, de forma inconsciente, provocaba tales sucesos? Me temo que, como siempre, queridos amigos, nunca tendremos a ciencia cierta las respuestas para ambos misterios. Pero lo que está claro es que hay algo más, algo que nuestra mente no puede explicar, algo que desconocemos, pero que acecha desde las sombras más profundas. Espero que os hayan gustado ambos casos y que hayáis disfrutado conmigo de este viaje a lo más profundo del misterio. Que tengáis una excelente semana, amigos. Y como siempre os digo, recordad estar en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Además, tenemos hoy una buena noticia, porque esta misma noche, a las 12, en el programa El Centinela del Misterio, en el podcast de iVoox, vamos a hablar de un tema totalmente llamativo y escalofriante. 2 sucesos muy crudos, 2 exorcismos que inspiraron la misma película del exorcista. Un viaje apasionante y de más de 3 horas, donde vamos a analizar a fondo y con todo tipo de detalle esos 2 casos que erizan la piel. No os lo podéis perder, queridos acólitos del Averno. Os aseguro que os va a encantar. Nos vemos, nos escuchamos, como siempre, la próxima semana, aquí, en vuestro Averno favorito. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras